Buenos días. Parece que había dificultades de tal. Saludo a todas y a todos, amigos y amigas, y decía que con la finalidad de respetar la participación de los ponentes, seguiremos, como es normal en nuestros congresos, cuidadosamente los horarios, para que no haya ningún retraso en absoluto. De esta forma, pues todos estaremos satisfechos y terminaremos en los tiempos establecidos. Hoy tenemos la satisfacción de comenzar el día con la intervención de la profesora María Doceu Patrao Neves, una querida conocida nuestra, ya que el año de octubre de 2016 participó en el 9º Congreso en el tema de la violencia de las mujeres. Un saludo, profesora Doceu, es muy bienvenida aquí a nosotros. Es catedrática de Ética, es presidenta del Consejo Nacional de Ética de las Ciencias de la Vida, vicepresidenta del Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y las Nuevas Tecnologías de la Comisión Europea, miembro de la Academia de Ciencias de Lisboa, fue consultora en Ética de la Vida para el presidente de la República Portuguesa y miembro de la Junta Directiva. Quiero que te conozcan bien. Voy a terminar pronto para que puedas aprovechar. En fin, que me pide que termine. Es una persona de un prestigio nacional e internacional y a nosotros, pues, verdaderamente nos parece un gran honor y tendrán ustedes la satisfacción de escucharla. Así que ella me parece que va a ir al atril y a mí me da permiso para escucharla desde abajo, ¿verdad? Bienvenida. Buenos días. Me gustaría de empezar felicitando a los organizadores, en particular a Isolina Galán, por más una edición del Congreso Mundial de Bioética, un evento muy prestigioso, siempre muy bien organizado, de mucha calidad. Gracias por haberme invitado, es un placer para mí de estar aquí con vosotros. Quiero también saludar a todos los presentes y de una forma muy particular a Marcelo Palacios. Es un placer y un honor de compartir esta sesión con usted. And now I switch to English. I would like to say right from the start that it's quite challenging to be here because and to talk before you, because we have a Congress that is focusing in a very specific topic and was able to manage together a lot of experts coming from many different fields to talk about this specific issue. So it's quite challenging to have some new contribution to our collective thought. But I, of course, will try to do so, and I will do it trying to answer to the question, who benefits from what? Talking not as a scientist, I'm not a scientist, I'm an ethicist, so I will I will try to answer to this question from the ethical point of view. I truly think that this is the essential, the most important question that we have to put to ourselves when we talk about genome editing. What benefits does it bring to us? And who is going to benefit from the product of gene editing? I would say that these are indeed the most important questions for
when we consider human genome editing. And answering to these questions from an ethical framework would build what I call an ethical legitimacy to develop gene editing. So as you see, for me, the most important thing are the questions. I truly believe that a question well posed is an answer half given. And this is why, while considering 4 main fields that I will introduce right now, I will also put a triple question to each of them. So my proposal here is to focus in 4 different fields that I consider to be implicated when we talk about gene editing. First of all, the clinical innovation and the question of investment criteria. But I also raise the triple question, who invests in what and why? And I will keep on doing this by focusing also in clinical assistance and the question of accessibility. Here comes another triple question. And social intervention, the question of human enhancement, another triple question. I don't need to read, of course, because you can see it. Y que no tengo que leer, dice la ponente, porque la tienen en pantalla. Y luego la intervención jurídica y la pregunta o el tema de la autoridad, y la pregunta de 3 patas sería ¿quién regula el qué y cómo? Esta es mi propuesta para abordar en los próximos 25 minutitos que me han concedido. Vamos a comenzar desde el principio, la innovación clínica y el tema de los criterios de inversión. Al respecto, me gustaría comenzar desde un punto de vista un tanto más amplio, hablando de la innovación clínica, si me lo permiten. Y la innovación clínica no es un aspecto ético per se, sino más bien un imperativo ético. Nosotros sabemos que es la única forma de que haya ese desarrollo científico, es la única forma de encontrar nuevos medios de tratar enfermedades existentes y, bueno, que aparezcan en el futuro, encontrar nuevas soluciones para mejorar la salud y el bienestar de las personas. No es una pregunta, un tema per se, sino más bien podríamos hablar de que se llama un imperativo ético. Sin embargo, sí que plantea muchos problemas éticos, y los más importantes son unos precios que no nos podemos permitir y la distribución justa de los beneficios. Bien, al respecto podríamos decir que los precios sí que tienden a disminuir debido al poder de negociación de los países que tienen esos sistemas de salud nacional, pero no todos los países tienen estos sistemas de salud nacionales y muchos países tampoco cuentan con ese poder de negociación para reducir esos precios. Así que no es una herramienta muy efectiva esta de simplemente centrarnos en reducir el precio. También podríamos decir que el tiempo va pasando y el volumen de ventas va a más, y esto también puede hacer que los precios se reduzcan. Pero ¿cómo cuidamos a las personas? ¿Cómo garantizamos el acceso a esta innovación cuando los precios son prohibitivos? ¿Cómo podemos reducir el tiempo desde la aparición de esa innovación y esa permisibilidad económica? ¿Cómo reducir ese coste? Yo diría que es primordial cambiar los criterios para calcular el precio. Y ya hemos visto este cambio, si quieren. No pagar el precio de la investigación, sino pagar el coste del valor, el impacto en la atención sanitaria. Y esto ya lo estamos viendo. La pregunta que nos planteamos sería ¿qué valor aporta la salud? Incluso más recientemente hemos visto que algunas farmacéuticas venden un producto dado a un precio dado, evalúan o valoran ese precio o lo fijan evaluando ese impacto en la salud.
Y cuando esta expectativa no se satisface, entonces, bueno, pues también hay la posibilidad de reembolso. Así que las cosas están cambiando en este mercado. Cuando hablamos de las tecnologías de la edición genómica, obviamente el tema de permitirnos o no ese coste, pues también está relacionado con la lógica de la innovación médica en general. Y obviamente las tecnologías CRISPR que vemos aquí en pantalla, pues es una de las revoluciones hoy en día en el ámbito sanitario. Podríamos decir que en su implantación, pues las tecnologías son bastante sencillas. Está también diferentes centros de investigación y académicos tienen las destrezas y las competencias y conocimiento para poder utilizar las tecnologías CRISPR. Y podríamos decir que entonces que no es tan cara esta tecnología, pero eso no es cierto. Cuando pasamos del entorno de laboratorio a la práctica clínica, a los cuidados de una cierta enfermedad, realmente sí que necesitamos inversiones muy altas. ¿Qué podemos hacer al respecto? Algunos ejemplos. Ayer ya nos dio algunos de estos ejemplos el profesor en la conferencia inaugural y nos habló también de precios en dólares. Es cierto que algunos pacientes simplemente necesitan una dosis, pero miren el precio que tienen que pagar. ¿Quién lo va a pagar? Los ciudadanos del país. ¿Quién va a pagar estas sumas ingentes de dinero? Y además estas enfermedades raras que se van a tratar con el CRISPR, pues afecta a los colectivos de color, sobre todo estas enfermedades se dan en África subsahariana, personas que no se pueden permitir pagar estas cantidades ingentes de dinero. Yo vengo de Portugal y tampoco en Portugal nos lo podemos permitir. Vamos a pasar, si les parece, a otro aspecto, porque sobre el coste y el precio elevado ya se habló ayer. Y ahora me gustaría hablar sobre innovación y las trayectorias innovadoras. Para responder quién paga por esa investigación, es importante entender estas trayectorias innovadoras que yo llamo. Sabemos a ciencia cierta, y ahora me voy a referir, si me lo permiten, a algunos estudios norteamericanos, que las organizaciones filantrópicas tienden a financiar el CRISPR como si fuera un fenómeno biológico y también las tecnologías de edición genéticas. Los científicos que realmente están muy implicados creando esas empresas, esos startups, se centran sobre todo en las tecnologías de la edición genética y no tanto en los fenómenos biológicos. Así que nos preguntamos quién va a asumir los riesgos y las compensaciones o los premios resultantes de esa innovación. No sabemos si serán las empresas, si lo serán los gobiernos. Estas son preguntas que tenemos que plantearnos porque son muy serias. Otro aspecto que me gustaría añadir al respecto y que me gustaría que tengan en cuenta tiene que ver con la diana de esas inversiones. Las inversiones se realizan teniendo en cuenta la gravedad de la enfermedad que se va a curar, o por otra parte las inversiones se realizan dependiendo del número de personas que sufren esa enfermedad, o las inversiones se centran en esas enfermedades con una mayor tasa de prevalencia en los países más ricos, porque alguien va a pagar la factura al final, al cabo. Conociendo el potencial de CRISPR para la medicina personalizada y de precisión, no podemos dudar hoy en día de que no va a ser muy importante a nivel de la salud pública o la salud en general. Y esto es algo que nos debería importar y que deberíamos pues reflexionar al respecto.
bueno, la sanidad pública más o menos está en una situación de incertidumbre, porque simplemente tener en cuenta esos factores genéticos quizás se puedan limitar la influencia en la salud pública. Además, sabemos que las poblaciones o colectivos minoritarios, dice la ponente, todavía hay aquí un punto que quiero señalar, y tiene que ver con esos colectivos minoritarios que tienen una infrarrepresentación también en los estudios de investigación de genómica y por ello no se van a beneficiar tanto como otros colectivos. Para resumir, la innovación clínica se tiene que realizar cumpliendo o satisfaciendo ese interés público. Siempre todo ello regido por el bien común, obviamente. Además, esa inversión pública tiene que ser sólida en todas las fases de la investigación, desde la investigación más básica hasta al llegar al producto que vamos a vender o que vamos a brindar a quien lo necesita. La investigación tiene que estar guiada primordialmente por criterios clínicos y no por beneficios, centrándose en las necesidades sanitarias de toda la sociedad y centrándose no solamente en las personas o los países que pueden pagar, sino en las personas que tienen la enfermedad. Distribución equitativa de sus beneficios de acuerdo a las necesidades identificadas. Y además hay que respetar los principios de la responsabilidad social de todas las partes implicadas, compartiendo los beneficios conseguidos y la solidaridad internacional. Without these basic ethical principles. Let's move forward to the second point. Vamos a pasar al segundo punto, que tiene que ver con la ayuda clínica o la asistencia clínica y el tema de la accesibilidad. Y tenemos que hablar de cómo traducir la investigación, es decir, de pasar esos datos del laboratorio al entorno hospitalario. Hoy en día sabemos que hay unas expectativas muy altas para una serie de enfermedades, cada vez un mayor número de enfermedades. Hablamos de trastornos sanguíneos, hemofilia, pero también enfermedades que afectan al corazón, enfermedades cardíacas, enfermedades musculoesqueléticas, enfermedades neurodegenerativas. Así que las expectativas, el listón está muy alto y la información que llega a la opinión pública es muy optimista. No hablamos del tiempo que nos va a llevar para trasladar esos datos de investigación de laboratorio al hospital. No hablamos de los resultados negativos que también se dan en algunas ocasiones. Es decir, la información que llega a la opinión pública es muy positiva, muy optimista y no es del todo honesta. Y eso lo que hace es despertar una serie de ilusiones, sueños, si quieren, que no puede satisfacer la investigación. Y la opinión pública es sumamente relevante, porque necesitamos que las personas nos digan lo que ellos quieren, lo que esperan, lo que desean, lo que quieren o necesitan de esa edición genética. Este aspecto no solamente es objeto de discusión de los políticos o investigadores, sino de la sociedad. Así que necesitamos una ciudadanía que esté bien informada, que se beneficie de una comunicación clara y transparente y además que sea verídica, que sea factual. En la actualidad sabemos que el acceso a la edición genética se da en un marco o en un contexto de ensayos clínicos. Estos ensayos clínicos, por ende, es importante que garanticen investigación en aquellos enfermadores que tengan un mayor impacto en la salud pública y además los modelos de captación de participantes en esos ensayos pues que sean transparentes y que se basen en aspectos clínicos.
Pasemos ahora, si les parece, a las terapias genéticas avanzadas. También hay una serie de pinceladas que me gustaría compartir con ustedes. A nivel somático, por ejemplo, ¿qué tipo de terapias estamos seleccionando para ponerlas a disposición de la sociedad en su conjunto? Y cuando decimos disponibles para todo el público, para toda la ciudadanía, queremos decir que tienen que tener un acceso gratuito, libre y también universal. Por otra parte, hay que plantearse qué pacientes se pueden beneficiar de estas nuevas tecnologías. Obviamente, vamos a decir que los que satisfacen los criterios clínicos en uno u otro contexto son los que se van a beneficiar en mayor medida, pero también sabemos que hay criterios sociales que hay que añadir a todo este marco de acción. Los criterios clínicos son la base, pero también hay criterios sociales que hay que añadir para establecer la lista final de las personas que son candidatas para, por ejemplo, un trasplante. Y lo mismo pasa aquí. También tendremos criterios sociales, como por ejemplo la edad, el género, incluso el nivel de formación o de educación. A nivel germinal, como estamos hablando de aspectos terapéuticos, lo único que tiene sentido sería la erradicación de las enfermedades. Pero en este nivel también tendría sentido contar con un plan de acción universal instado por alguna entidad internacional como podría ser la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La disponibilidad de las nuevas terapias no van a cambiar la realidad clínica de aquellos que no tienen acceso a estas terapias, pero sí que pueden cambiar su realidad social. ¿Y qué quiero decir con esta afirmación? Si hay personas que necesitan una terapia genética dada, si nadie tiene acceso a la misma porque no hay forma de curar esa enfermedad, a nivel clínico pues están en el mismo barco. Realmente nadie se va a curar. Pero si de repente hay una cura para algunas de estas enfermedades porque las cosas van funcionando, los que no tienen acceso a esas nuevas tecnologías están en la misma situación clínica y al final, a nivel social, se van a convertir en víctimas de una injusticia. Y esto es algo que hay que observar con detenimiento cuando hablamos de edición genética. Bien, para resumir este segundo punto de mi reflexión, el sistema clínico, la asistencia clínica se tiene que brindar siempre teniendo en cuenta la accesibilidad equitativa. Si no, no estamos siendo justos. Es decir, la justicia es un principio primordial de la ética. El acceso amplio a las nuevas tecnologías que tenga en cuenta la diversidad de las poblaciones, tanto en los ensayos clínicos y en las diferentes fases del tratamiento, podrá garantizar pues el beneficio y también el fomento de la salud pública, el que no haya situaciones de discriminación, el fomento de la justicia social y respetando siempre los principios de distribución equitativa de los beneficios, que sea gratuitos estos tratamientos para lograr intentar el bien común más grande posible para el mayor número de personas. Voy a pasar rápidamente a mi tercer punto de la ponencia, que tiene que ver con la intervención social y el aspecto de la mejora humana. La innovación clínica, podríamos decir,
que viene, bueno, pues regida o impulsada por un objetivo terapéutico, pero sabemos en base de la experiencia que no ocurre siempre esto. El leitmotiv, es decir, la razón de la innovación médica, siempre tiene un objetivo terapéutico. Pero lo que ocurre, sin embargo, es que cuando ya contamos con esa nueva tecnología, a partir de ahí se construyen una serie de medios sociales. Por ejemplo, algunas tecnologías que se han creado para tratar la infertilidad. Pero hoy en día tenemos otras formas de tener niños. Por ejemplo, incluso las mujeres posmenopáusicas o las mujeres o los gays y las lesbianas también utilizan otras tecnologías. Y lo mismo ocurrirá en el caso de la edición genética. Y obviamente el uso social principal de la edición genética es la mejora humana. Pero ¿entienden ustedes lo que significa ese término? Mejora. Es simplemente alterar lo que es normal, entre comillas. Tengo aquí un par de definiciones que me gustaría compartir con ustedes y que son un tanto diferentes unas de otros. Yo iba a leerlas, pero como no me queda mucho tiempo, no las voy a leer. Pero confíen en mí, hay tantísimas definiciones diferentes sobre lo que es normal y lo que no es normal, lo que es mejora o no. Así que no podremos, bueno, pues nunca llegar a una unanimidad. El promedio es lo normal, es normal simplemente lo que ha prescrito o descrito la naturaleza. ¿Qué es lo normal? ¿Qué se considera como normal? ¿Es posible dibujar una línea clara entre la terapia, la prevención y la mejora? O, como mucha gente diría, pues la línea estaría un poco borrosa y bastante vaga, nebulosa si quieren. Así que, bueno, teniendo todo esto en cuenta, no podemos dibujar esa línea clara, ¿no? Tampoco entre la terapia y las mejoras obtenidas. En cuanto a la mejora, me gustaría añadir algunos aspectos sobre la mejora hereditaria y no hereditaria. Es muy interesante porque algunas preguntas me han formulado alguna vez la pregunta de si hay alguna distinción entre estos dos aspectos, los hereditarios y no hereditarios. Pero yo creo que es bastante obvio que sí que existe una diferencia. En la edición genética o somática solamente afecta a una persona, pero además viene cubierta por una autonomía y protegida por un consenso. Así que habría que tener en cuenta que también esas medidas que pueden reequilibrar el marco de acción. Pero si hablamos de edición hereditaria, o hereditable más bien, y que afectaría a las generaciones futuras, sí que exige un mandato específico. A quién se le permite y en base a qué circunstancias el cambiar las siguientes generaciones. Bueno, somos bastante prudentes al respecto. Podríamos decir, bueno, pero únicamente si hablamos de la erradicación de enfermedades. Bueno, bien, pero como también se dan tantísimos errores que se pueden pasar a las generaciones futuras, pues hay que tener mucho cuidado. Y además, estamos totalmente seguros de que sabemos qué es exactamente esa enfermedad. Por ejemplo, unos miembros de las comunidades de sordos no desean un implante coclear, porque ellos consideran que la sordera no es en realidad una enfermedad, sino que es una forma de ser, es parte de su naturaleza humana. Las narrativas públicas y los debates oficiales normalmente se basan en afirmaciones que probablemente, bueno, pues dejan de lado las implicaciones sociales en este ámbito de acción.
Vamos a ver el tercer punto y voy a ir más rápido que en el anterior. Me voy a referir a la intervención social con igualdad para todos los seres humanos. Solamente en caso de evaluación, caso por caso, de los usos sociales basados en un conocimiento científico preciso, que no es fácil, y basado en las implicaciones sociales de cada uso. Solo eso puede garantizar ese avance científico y técnico en la libertad de investigación que todos agradecemos y que además necesitamos tener en cuenta que hay que respetar la autonomía de todos los investigadores, pero también a la vez respetar la dignidad humana, los derechos humanos y siguiendo el principio de precaución. Llego al cuarto punto, que ya es el último, que es sobre la intervención legal y la cuestión de autoridad. CRISPR exige una regulación adecuada porque es muy fácil dejarse llevar es muy fácil que se haga en entornos no controlados por todas las implicaciones financieras y también por el fuerte impacto que tiene sobre las personas y la humanidad. Así que por supuesto que hay que regularlo adecuadamente. Y cuando digo adecuadamente, ¿a qué me refiero? Pues a que no puede obstaculizar el desarrollo científico, pero al mismo tiempo tiene que guiarse por el sentido común y la protección de los más vulnerables. Para la edición genética somática estamos cubiertos por el reglamento de ensayos clínicos, pero no es suficiente. Hay también otros mecanismos normativos y esto no significa que no surjan preguntas. A pesar de que algunos consideremos que puede ser suficiente, no significa que no haya preguntas, porque, por ejemplo, la Unión Europea ha aprobado CRISPR como la primera herramienta para la edición genética en febrero de este año, pero bueno, me paso a veces de diapositiva porque quiero ir rápido, pero simplemente quería decir que aunque haya legislación, a veces no aclara completamente todos los usos que se pueden hacer, ni a nivel somático ni a nivel de línea germinal. Y aquí podríamos decir también que sí, está regulado en muchos contextos geográficos, pero también hay otros muchos sitios donde la ley brilla por su ausencia. La mayor parte de los reglamentos a este nivel no son lo suficientemente claros sobre, por ejemplo, si solamente los usos son para investigación o para reproducción o para mejora humana. Y, por ejemplo, incluso en la Unión Europea, que siempre está dispuesta a hacer más y más normativa, se ha prohibido la edición de la línea germinal para algunos propósitos, pero no se sabe si es para investigación o para reproducción, y por eso he decidido presentar aquí también una diapositiva sobre los objetivos de investigación para decir que el principal problema que tenemos aquí es el uso de embriones humanos, el tipo de protección que damos a esos embriones, también por el origen de ellos, de esos embriones, porque a veces hay excedentes de embriones producidos para este objetivo. Todo eso va a ser ético. La diferencia entre usar embriones que sobran o los producidos adrede. Hasta ahora ningún país permite explícitamente la edición genómica humana por motivos de mejora ni de otro tipo, ni de estos tipos. Sin embargo, esa
posibilidad técnica existe, se pueden editar los embriones humanos y luego implantarlos en una mujer, pero está prohibido. Eso no significa que no pase, porque por ejemplo ya ha pasado, lo hizo He Jiankui en 2018, en 2019 se pidió una moratoria global y además tampoco significa esto que esta prohibición que ahora está en marcha no cambie en el futuro, porque la gente habla mucho de ellos, están haciendo encuestas y esto de las encuestas es muy interesante porque las encuestas están como que tratando de ver cuál es el sentir de la población general, pero si la opinión pública no recibe información precisa, pues verá la edición genética como una varita mágica, una solución, una panacea para todas las enfermedades. En las encuestas, además, normalmente tenemos la tendencia de votar por todo tipo, a favor de todo tipo de edición genética. Y sí, ya tengo que llegar al final de mi presentación. Voy a hablar de la heterorregulación, también la autorregulación, que tiene que afectar a todo el planeta y tiene que ser a manos de autoridades internacionales. Y también me gustaría hablar de las patentes. Es muy interesante, muy importante, porque el sistema de patentes es lo que va a dirigir el tipo de inversiones que se van a hacer, el tipo de decisiones que se van a tomar. Así que los sistemas no son los que no son transparentes ni democráticos, y hay muchos estudios que señalan que hay sistemas de patentes no democráticos en muchos sitios. Son un verdadero peligro. Y bueno, para acabar con este último punto, ya de verdad me gustaría decir que necesitamos una intervención de las autoridades públicas y gobernanza con representación multinacional, transnacional, y es la única manera de garantizar que la evaluación tenga una base tecnológico-científica, que los procesos sean transparentes y que las decisiones sean democráticas y que además garanticen también la proporcionalidad de los riesgos según la naturaleza, el objetivo de la intervención y bajo el imperio de la ley y el principio de cooperación internacional a manos de autoridades supranacionales. Entonces yo ahora voy a presentar un resumen ahora de mi presentación, los diferentes niveles que he intentado explicar y las diferentes preguntas o cuestiones que he ido mencionando y los principios éticos que surgen a partir de ellos. En caso de que no haya quedado suficientemente claro. Y por último, esto es lo que quería decirles. Si cumplimos los principios que acabo de presentar, podemos decir que estamos en situación de poder invertir bien en terapia génica, porque va a beneficiar a la mayor cantidad de personas y no solo a unas pocas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta interesante, importante disertación, profesora Patrao. Ahora se abre un debate abierto y una deliberación sobre lo que ha dicho y posiblemente tendrá también la oportunidad de comentar lo que no ha tenido tiempo de decir en el horario establecido. Así que si alguien pide la palabra, por favor, estamos a la espera. Buenos días. Pablo González. Muchas gracias, enhorabuena, felicitaciones por su presentación. En el punto 3 maneja el concepto de que en la aplicación de la edición genética, en este caso, hay que tener una serie de cuidados con que no afecte a los derechos humanos, que no afecte a la dignidad humana. Por concretar, hay personas que manejan el concepto de dignidad humana como dignidad de la especie humana, pero bueno, también
Vemos que cuando se habla de afectar o no afectar la dignidad de la especie humana, sí que se pueden afectar la dignidad individual de algunas personas, de algunos seres humanos, ¿no? Me gustaría conocer su opinión, si nos estamos refiriendo, lo que nos preocupa, lo que tenemos que tener en cuenta es eso, la dignidad de los seres humanos individualmente, o estamos hablando de la dignidad de la especie humana de manera general. Yep. I was asking, should I speak in English or Portuñol? But, well. Estaba preguntando si hablar en inglés o en portuñol. Voy a hablar en inglés. Bueno, si he entendido bien, entonces está hablando de si nos referimos a la dignidad humana individual de la persona o de la especie, la humanidad en general. Bueno, cuando hablamos de dignidad humana, siempre se trata de un concepto individual porque la dignidad humana es el valor incondicional de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene su dignidad. Ser persona significa tener ese valor incondicional dentro de cada uno. Entonces es un concepto individual, pero como es un concepto individual, además de universal, es de todos. Así que es individual, pero a la vez universal. Cuando hablamos de las generaciones futuras, la mayor parte del tiempo no me refiero a la dignidad del ser humano, sino a la integridad de las generaciones futuras. Y creo que es muy arrogante pensar hoy en día en cómo tienen que ser los otros. Yo tengo la autoridad de decir cómo tienen que ser los demás, de cambiar a las próximas generaciones según mis criterios actuales. Estos criterios cambian. Los criterios que teníamos hace 10 años o 20 o 30 para cualquier cosa, hoy no son iguales. Así que los criterios evolucionan y cambian. ¿Cómo voy yo a configurar a las próximas generaciones siguiendo los criterios de hoy? No tengo esa autoridad. Pero entonces podríamos decir, bueno, si es para curar una enfermedad, pues claro, eso es un criterio atemporal y universal. Pero de nuevo el ejemplo que he dado sobre esa comunidad de personas sordas, ellos consideran que sufren una enfermedad específica. No. Entonces incluso cuando hablamos de enfermedades específicas tenemos que tener mucho cuidado, porque pretender tener criterios atemporales y universales que nos permita cambiar de forma segura a las próximas generaciones me parece muy difícil de conseguir. No cierro la puerta a todo esto, solo digo que necesitamos hacerlo caso por caso. Aún así, bueno, sigo pensando que así es como hay que hacerlo. Si tenemos la manera de curar enfermedades concretas que causan mucho sufrimiento, mucho dolor, si tenemos las posibilidades de terminar con ese sufrimiento y ese dolor, pues sí que tenemos el deber de hacerlo. Eso es clarísimo. Para todos los que estamos hoy aquí, que somos personas individuales, eso es clarísimo
para la terapia genética somática, pero no para la edición de líneas germinales. Sí, hola. Sí. Hola, aquí. Alguien ha levantado. Muy bien. Buenos días y muchas gracias. Mi comentario o pregunta va relacionado un poco con los aspectos económicos de lo que es una innovación clínica que por supuesto, para todo el mundo, la salud es probablemente lo más importante que queremos mantener y es natural que en el momento en que haya pues, una nueva cura, una nueva innovación, pues todo el mundo deseamos que esté lo antes posible disponible para la mayor parte de la gente. Pero inevitablemente, la innovación clínica también sigue las normas económicas de cualquier actividad. Si uno piensa en la industria del coche, muchas de las ayudas que hoy son estándar en muchos coches, ABS, Control Cruise, un montón de ayudas que se consideran importantes para la seguridad, hace 20 años solo estaban disponibles para coches de lujo y, por supuesto, las personas que podían pagarlo. Y nadie acusaba a la industria del automóvil de no ser ética. Se suponía que al cabo del tiempo, tarde o temprano, esas innovaciones alcanzarían al resto de la población. Entonces, la pregunta es ¿hasta qué punto se puede, por cuestiones éticas, forzar demasiado la economía de una innovación o cuál es un plazo razonable pues para que esa innovación acabe llegando a la población general? Gracias. I think that is... Gracias. Creo que es una pregunta muy importante. De alguna manera, al hacer esa pregunta, pues ya casi me has dado la respuesta, porque has dicho forzar la economía. Bueno, no es forzar la economía porque el mercado tiene que ser dinámico, entonces no es forzar, es tratar de alcanzar un equilibrio. El otro comentario que has dicho también se puede responder comparando la salud con un coche. No voy a ir en esa línea, porque tener un coche, tener una casa, bueno, la casa es diferente. Tener un coche es diferente de un producto sanitario. Entonces tenemos que establecer que es diferente, la salud no es un objeto. Una innovación médica o el pago de una innovación médica significa pagar por una prestación sanitaria y la salud no es un objeto, no es un vaso, no es una botella, no es un coche, desde luego. Es una situación básica que necesitamos para poder funcionar como personas. No es un objeto que se puede vender y comprar. Y ya está. Es la condición sine qua non de la existencia humana. Y claro, cuando una innovación es cara, alguien la tiene que pagar, y cuando es difícil, pues todo el mundo tiene que arrimar el hombro. Sabemos que es una solución difícil y que va a ser difícil llevarle a todas las personas. Si no, pues no estaríamos hablando de esto, pero necesitamos el compromiso de poder bajar los precios de las innovaciones médicas para encontrar nuevas maneras de seguir adelante sin obstaculizar el progreso científico y tecnológico, para encontrar las maneras de promover la accesibilidad más amplia a todas esas ventajas. Esa manera de hacerlo pues ya ha visto pasos importantes en los últimos años, por ejemplo, que no se pague directamente el coste de la investigación. Lo más interesante es que las farmacéuticas están de acuerdo con este cambio de pagar la investigación. Por ejemplo, una vacuna tarda de 10 a 12 años en estar lista, es algo muy costoso. ¿Vamos a pagar esos 10 o 12 años de investigación o pagamos por el beneficio que aporta a la humanidad? Ese cambio de mentalidad es muy importante, incluso las farmacéuticas están de acuerdo. ¿Por qué?
porque las innovaciones médicas, a los precios que están ahora, simplemente muchos estados no las pueden pagar, así que se intenta buscar otra manera de tratarlo que no es tan eficiente como la innovación médica, porque al menos así hacen algo. Así que, en cualquier caso, evitan esos precios altos y las farmacéuticas, por tanto, se dan cuenta de esto y tienen que encontrar maneras de abaratar o de correr ellas con los gastos. Porque, aún así, porque si no, muchos países directamente no van a entrar en esa rueda. Y además, unas veces hay investigaciones que desembocan en un producto. Si el producto no tiene los resultados que el colectivo espera, pues simplemente no lo paga. La innovación médica, las farmacéuticas y las startups tienen que cambiar todo el modelo para asumir responsabilidad social y darse cuenta de que tienen esa responsabilidad social. No solamente podemos poner el peso de la ética en los consumidores o en el Estado, no, también en los que producen nuevas tecnologías médicas. Así que simplemente hay que encontrar el equilibrio entre la inversión, entre las innovaciones científicas y tecnológicas, para que se pague no solamente con dinero privado, sino también dinero público, que tiene la obligación de que se distribuya de forma equitativa, y al mismo tiempo, como has dicho, va a ser imposible tener todo siempre, pero al menos si tenemos el compromiso de la solidaridad social, ya es algo. Así vamos a ir avanzando. Hola, me gustaría preguntarte si, porque has dicho que deberías estudiar caso por caso, que se debería hacer una ética universal, pero estudiando caso por caso. Entonces, la pregunta ¿es coherente dejar en manos de cada individuo la decisión acerca de acogerse a una nueva tecnología para tratar un tratamiento sin garantizar que esa propia persona, el paciente, esté ampliamente informada acerca de esa nueva tecnología? ¿Hasta qué punto tiene sentido? Bueno, respondo muy brevemente. Sí, claro que hemos tenido eso en cuenta. Si una persona concreta no está bien informada, nuestro deber es darle la información adecuada en la forma de comunicación correcta para que la entienda. Cuando un niño pregunta con 3 años, ¿de dónde vienen los niños? Los niños le pueden responder a su nivel, a su manera, de forma que lo entienda. Siempre hay una manera de comunicar todo esto, siempre hay una manera de dar información a cada persona, pero el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que llegar a la persona y explicarle de forma que entienda, que lo entienda, todo eso. No acepto que nadie diga que no puede dar un consentimiento informado a cada persona de forma que lo entienda. Es el derecho de la persona. La persona tiene derecho a entenderlo y nosotros tenemos la obligación de explicárselo. Debemos de ser corteses con todos los ponentes del Congreso, todos los intervinientes. Agradecemos muy sinceramente a la profesora Patrau por esta excelentísima intervención. Muchísimas gracias. Esperamos que no sea el último congreso el que nos veamos. Muchísimas gracias.